Hola, muy buenos días, tardes a todos y todas. Mi nombre es Ilene Guzmán Anaya, coordinadora de proyectos de la Fundación GAO. Es para mí un gusto darles la bienvenida al ciclo de seminarios web Desinformación sin filtro, lo que todo periodista debe saber, que realiza la Fundación GAO con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias y en el marco del programa Democracia. Estamos muy felices de comenzar hoy con el primero de 5 seminarios web que desarrollaremos hasta septiembre, realizando uno cada mes. A través del correo electrónico en el que se inscribieron, les llegará un recordatorio para cada sesión. En este primer seminario, Desinformación e Inteligencia Artificial en el nuevo ecosistema digital, se resolverán algunas dudas como qué contenidos generados con inteligencia artificial circulan hoy en la región y cuáles son más difíciles de detectar, qué cambió con la IA en la desinformación y qué prácticas de manipulación siguen igual, y por qué la desinformación no es solo un problema para los verificadores. Para ello tendremos a 3 referentes latinoamericanos del fact-checking que compartirán cómo lo viven dentro de sus contextos. Este espacio lo moderará la periodista colombiana Ana María Saavedra, quien también es investigadora y compartirá con Laura Sommer, cofundadora y CEO de Fact Chequeado, exdirectora ejecutiva de Chequeado y ganadora del reconocimiento a la excelencia del Premio Gabo 2025. Es la creadora de la TAM Chequea, la primera regional de verificación de datos que reúne a más de 40 organizaciones de medios en 19 países para luchar contra la desinformación en América Latina. También nos acompañará Matías Di Santi, quien dirige el área de medios de Chequeado, desde donde coordina la estrategia editorial de la organización. Actualmente lidera la Red Argentina de Periodismo e Innovación e hizo lo mismo con las 4 experiencias de Reverso, el primer y más ambicioso proyecto periodístico del país para luchar contra la desinformación en tiempos electorales. Laura y Matías de Argentina, y por su parte también tendremos a Jimena Villagrán, directora de operaciones en maldita.es, periodista guatemalteca especializada en gestión de medios, periodismo de investigación y datos, certificada en News Product Management por News Product Alliance, fue becaria del Departamento de Estado de Estados Unidos en el Centro Internacional para Periodistas y directora ejecutiva del Intercambio, productora de periodismo de datos en Centroamérica. Bienvenidos Ana María, Laura, Matías y Jimena. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Brevemente les comento cómo será la dinámica de este seminario. En principio, Laura, Matías y Jimena harán una presentación de aproximadamente 5 minutos cada uno y después Ana María conversará con Laura, Matías y Jimena cerca de 45 minutos para finalmente tener ese espacio de preguntas por parte de ustedes, el público que nos está acompañando. Ahora sí, nuevamente bienvenidos y les cedo la palabra a Ana María. Hola Ile, hola a todas y todos. Hola Mati, Laura y Jimena. Primero que todo, pues muchas gracias a la Fundación Gabo por invitarme a moderar este espacio y muchas gracias a nuestros invitados por participar. Esta es una conversación de amigos, de colegas a los que respeto y admiro mucho. Entonces creo que es un espacio para que los y las periodistas podamos aprender sobre desinformación y sobre inteligencia artificial porque la inteligencia artificial no inventó la desinformación, pero la potenció. Aquí vamos a ver experiencias de una red de verificadores, Matías en el caso de Argentina, Jimena en el caso de España y Laura, que tiene toda la experiencia de Argentina, pero también como cofundadora de Fachequeado, pues llegó a hablarle al mundo latino en Estados Unidos ahí hay un plus agregado a esto que vamos a escuchar hoy. Así que les voy a dar paso. Vamos, como les decía Ile, hay unas presentaciones, entonces vamos a arrancar con Laura Sommer. Laura, bienvenida y muchas gracias por estar acá.
Hola, ¿cómo estás, Ana María? Gracias a la Fundación Gabo. Es un placer estar con Matías y con Jimena compartiendo hoy con todos ustedes que están conectados y ojalá les sirva algo de nuestras experiencias lidiando con la desinformación. Como decía Ana María, en mi caso, antes desde Argentina, desde Latinoamérica, ahora desde Estados Unidos. Creo que lo más interesante va a venir en la conversación, así que voy a cumplir con el pedido que me hicieron los organizadores de hacer una breve presentación de qué estamos viendo sobre el uso de la IA en los Estados Unidos y en todo caso qué nos preocupa o qué cambió y qué se queda parecido a lo que ya conocíamos desde hace más de una década. Vamos, si querés, no sé quién está haciendo la presentación, pero vamos a la siguiente. ¿Qué estamos viendo en Estados Unidos? Nada que les sorprenda a ustedes, porque probablemente mucho de lo que vimos en Estados Unidos llegó vía las redes sociales a muchos de los países que veo en el chat, a México o a Chile o a Argentina o a El Salvador o a otros lados. Lo principal, creo, como concepto es que la inteligencia artificial la están usando desde las cuentas oficiales del gobierno de Donald Trump, desde su cuenta personal, pero también desde la Casa Blanca. Que el uso de la inteligencia artificial que estamos viendo en estas cuentas no es un uso de la inteligencia artificial transparentado o explicitado para las audiencias o los usuarios, sino que es simplemente el uso de la IA como una herramienta más o una estrategia más de comunicación pública y de comunicación política. ¿Para qué lo vemos? Estos ejemplos que les traigo de cuentas o publicaciones reales de Donald Trump es un poco les podría decir lo que nos pasa en la redacción es que hace unos meses o incluso en la campaña del 2024 veíamos imágenes que creíamos estaban impersonando o al presidente o al candidato entonces de los Estados Unidos o a la Casa Blanca porque no nos creíamos que pudieran ser reales, ¿no? Que no creíamos que pudiera ser real que se estuviera usando la inteligencia artificial así, para burlar, para satirizar, para celebrar detenciones o incluso actos de violencia. Y lo que confirmamos es eso. Los ejemplos que les traigo en pantalla, bueno, Trump se usó la IA para parecer Dios, después dijo que en realidad no quería mostrarse como Jesús, sino como un médico. Esa imagen que están viendo a la izquierda, él después le explicó como que había querido ser como si fuera un médico. Después un gobernador utilizó la IA diciendo que Estados Unidos había rescatado a un soldado norteamericano con vida en medio de la guerra y después tuvo que corregirse y decir que no, que en realidad eso era IA y que no. Estoy hablando de Greg Abbott, que es una figura importante en la política norteamericana, y la otra, que quizá la vieron también, con todas las características, además del uso de la IA para exacerbar sesgos y prejuicios, presenta a la pareja de Obama como simios en un video que difundió Trump, ¿no? Son algunos ejemplos un poco brutales, pero de esto tenemos casi todos los días. Vamos, Ana María, si quieres a la siguiente. ¿Para qué más se está usando? Les decía, no es solo el presidente Donald Trump o un individuo desde su cuenta personal, sino también desde la Casa Blanca. Si miran la imagen que le elegí a la derecha, ella es una activista de Minnesota, que como saben fue después de Chicago y después de Los Ángeles el tercer lugar donde hubo como protestas cívicas en contra de los raids o las detenciones masivas impulsadas por ICE. ¿Para qué se usó la IA en ese caso? Para presentar la detención de esta activista como si ella estuviera llorando.
Si ustedes ven la imagen de la izquierda, que es la real, ella estaba seria, estaba preocupada, estaba consustanciada con vivir ese momento y que estuvieran registrando su cara y su cuerpo como una detenida. Cuando probablemente para sus adentros pensaba, ¿por qué me están deteniendo? La expresión y la protesta son parte de la protección de la primera enmienda. Sin embargo, la imagen que publicó la Casa Blanca de esa detención, para celebrarla, utilizó la inteligencia artificial para mostrarla llorando, ¿no? Cuando desde Fact Chequeado hicimos la consulta a la Casa Blanca, lo que Darren Dorr, que es un vocero de la Casa Blanca, nos respondió es que los memes continuarán, ¿sí? Que ellos entendían que esta imagen, la gente entendía que no era real y que simplemente era un meme, y que los memes eran parte de la utilización de las estrategias de comunicación pública o comunicación política. Vamos a la siguiente. Creo que ya estoy pasadita de tiempo. Los contenidos en particular, hasta acá les hablé de contenidos que no necesariamente ni son en español ni afectan particularmente a los hispanos o a los latinos. Lo que hacemos en Fact Chequeado es ocuparnos de eso, ocuparnos de la desinformación en español y la desinformación que tiene a los hispanos y latinos como foco, como target. ¿Qué estamos viendo como tendencias? Muchísima desinformación vinculada al tema central para los hispanos hoy, que es el tema migratorio. Mucha utilización de inteligencia artificial para hacer campañas de propaganda, principalmente en TikTok, pero también en plataformas de Meta, donde, por ejemplo, se lo presenta a Trump hablando español, casi perfecto español latinoamericano, cosa que sabemos que el presidente de los Estados Unidos no habla. Y de ese modo querer engañar al desprevenido que escrolea. Y también para presentar falsas noticias, ¿no? Que lo que hacen es presentar a los migrantes como los responsables a veces de la violencia o de actos. Deben recordar en la campaña del 2024 lo de están comiendo perros y gatos, ¿no? Bueno, esa narrativa sigue un poco, va mutando, pero sigue presente. Esa es la última imagen que les seleccioné de una falsa presentación de Fox News que utiliza la IA. Vamos, Ana María, ¿qué hacemos nosotros frente a eso? En ese QR tienen acceso al chat de Fact Chequeado. El chatbot está desarrollado por una empresa que es de Maldita, que se llama Botalite, y tenemos ahí muchos recursos que pueden servirles. El chat migrante es uno de nuestros productos estrella y que nos enorgullece. Es un chatbot que combina inteligencia artificial y humana para dar respuestas sobre políticas migratorias en los Estados Unidos de manera conversacional, no basado en lo que diga la internet, sino en una base curada con inteligencia humana que utiliza 500 fuentes oficiales más los artículos que vamos actualizando todo el tiempo con la política migratoria en los Estados Unidos en Fact Chequeado. Voy rapidísimo. Fact Desafía es un curso que tiene 8 clases o 8 challenges o desafíos para que ustedes y cualquier persona que no necesariamente sea o periodista o formada en tecnología pueda aprender sobre inteligencia artificial, cuáles son los temores y los riesgos de la inteligencia artificial, como por ejemplo la adulteración de imágenes o video, pero también cuáles son las posibilidades. Planteamos siempre, y esta es una como caballito de batalla en los Estados Unidos que tenemos nosotros, la tecnología la desarrollan centralmente hombres blancos que hablan inglés, y necesitamos que los latinos y las latinas y los hispanos lo utilicemos más. Fact Desafía es una invitación a eso. Enseña desde cosas básicas de cómo setear tus cuentas en redes sociales o si usás cuentas gratuitas de chats para protegerte, y piensen que esto en Estados Unidos hoy es crucial porque a mucha gente, como esta información está siendo compartida por algunas empresas con el gobierno, la pueden ir a buscar a su casa y detener o deportar si no hace eso bien.
pero se los recomiendo también porque no es exclusivamente para latinos que viven en Estados Unidos, sino que le pueden servir a todos. Y el último es un curso que hicimos también especialmente enfocado en latinos, porque estamos viendo que crecieron un montón las estafas utilizando inteligencia artificial y en español, que, nada, que buscan o robarle datos a los hispanos o robarle o quedarse con su dinero. Así que, bueno, hay una recomendación. La última diapo mía es que me preocupa, pero supongo que también lo charlarán Matías y Jime. Los audios son una de nuestras preocupaciones. Estamos viendo audios con IA que utilizan figuras de latinos creíbles o confiables. En la imagen que les seleccioné está un periodista, el expresentador de Univisión, Jorge Ramos. Su imagen está siendo usada repetidamente para desinformar y engañar. Así que los audios que muchas veces vienen sin contexto circulando en Telegram o WhatsApp nos preocupan particularmente. Gracias y perdón que me extendí de más. No, Laura, gracias a ti. Súper interesante. Ahí estaban diciendo que el QR no estaba funcionando, que no estaba activo, pero Jimena les mandó en los mensajes la API de fact-chequeado. Entonces pueden darle clic y ahí pueden entrar. Muchas gracias. Alguien dice que el audio tiene eco. No sé si es el mío o el de Lau. Si me corrigen si se está oyendo mal. También el eco es mi gripa, que pueden oírme también un poco ronca entre esta mezcla de gripa y alergia. Podría ser también que está sonando raro por eso. Bueno, y ahora invito a Matías Di Santi, otro argentino en este panel, que nos va a hablar sobre chequeado y la experiencia que tiene. Y bueno, muchas gracias, Mati está en tono mundial, en modo mundial. Bueno, gracias Ana por la invitación y gracias a la Fundación Gabo. Un placer compartir el panel con Laura y con Jimena. Bueno, como escuchábamos recién, creo que estamos viendo que la inteligencia artificial es una tecnología que está transformando múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana y que nos plantea importantes desafíos para la información, sobre todo la integridad de la información. Y quería contarles en estos 5 minutos los grandes cambios que estamos viendo y viviendo, chequeado en relación a esto. Pero antes, un juego. A ver si podemos pasar, estimada, o mejor dicho, esta charla va a estar atravesada por un juego. Quisiera que escriban acá en el chat cuál de estas dos imágenes es para ustedes la foto verdadera. Esta imagen que les estoy mostrando es muy viral en Argentina, fue muy viral y lo sigue siendo, y muestra al exjugador de la selección argentina, a la izquierda, y a la derecha un fanático que le pidió una foto. La foto se usó, para que entiendan el contexto, para criticar el aspecto físico del ex delantero de la selección argentina y del ex jugador del Real Madrid. Me gustó traerles ese ejemplo porque estamos a pocos días de arrancar el Mundial, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, así que pueden ir dejando sus comentarios en el chat y yo al final de esta pequeña presentación les voy a decir la verdad, ¿sí? Bueno, ahí están dejando derecha, derecha, izquierda, 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 derecha, derecha, derecha. Veo muchos derechas. Bien. Bueno, sigamos a la próxima diapositiva, querida Ana. Bueno, el primero de los grandes impactos que estamos viendo de la inteligencia artificial es la IA indistinguible. Es esto de que cada vez es más difícil saber si un contenido fue generado o editado con inteligencia artificial. Si ustedes se fijan, algunos ponen izquierda, otros ponen derecha, es porque es muy difícil saber si una imagen fue generada o no con inteligencia artificial, y esto nos plantea un desafío a los fact-checkers y a los periodistas. Tenemos que capacitarnos constantemente, tenemos que conocer actualizaciones de las herramientas tecnológicas. En estos días vimos las actualizaciones de OpenAI y de Google en relación al C2PA, en relación a Synth-ID. Así que es un desafío. Y tenemos que entender también en qué juego estamos metidos y por qué las empresas de inteligencia artificial hacen una cosa y no otra. En segundo lugar, el cambio, el impacto que estamos viendo de la inteligencia artificial en la integridad informativa tiene que ver con un círculo vicioso que vemos con mucha preocupación,
que es que cada vez estamos viendo más ejemplos de cómo la inteligencia artificial generativa puede crear textos coherentes con información falsa, que luego circula como confiable y que luego de esto reutiliza para entrenar nuevos modelos. Ese es el círculo vicioso del cual estamos hablando. Esto lo veíamos hace muy poco con un diario importante acá en Argentina, donde una periodista le preguntó a la inteligencia artificial cuáles eran los científicos que habían ganado premios Nobel de Argentina. La IA le contestó con una alucinación, con un dato falso, y esa alucinación no solo apareció en la nota del diario, sino que después también ese dato falso la IA lo contestó en otros casos ante otras preguntas. De hecho, no es casualidad que los chatbots conversacionales hoy están arrojando gran cantidad de desinformación. El 1 de marzo, en el contexto del chequeo en vivo, que suele ser chequeado hace muchísimos años, donde se verificó el discurso de Javier Milei, Chequeado realizó una investigación, un experimento propio, para evaluar qué tan confiables son las respuestas generadas por los modelos de Gemini, ChatGPT, Grok y la IA que está integrada a Google, al buscador de Google. Y la realidad es que casi el 40% de las respuestas que arrojaron estos modelos tenían algún tipo de problema informativo. Daban cifras incorrectas, arrojaban alucinaciones de frases o de fuentes, fallaban en el uso de datos o en el uso de estadísticas, entre otras cosas. Y el último punto que estamos viendo, el último impacto, creo yo que es el mayor desafío que hoy tiene el periodismo y el periodismo de verificación, el periodismo en general y el periodismo de verificación en particular, que es que ayudar a que evitemos lo más posible caer en la era de que todo sea relativo en las redes, que ni las pruebas fotográficas o los videos puedan ser usados como pruebas en causas judiciales. Y lo que estamos viendo cada vez más es que hoy a las personas, sobre todo a los más jóvenes, no les importa tanto si algo que circula en redes es verdadero o falso, sino más bien les importa quién está difundiendo esa desinformación. Entonces, también lo que estamos haciendo nosotros de Chequeado es trabajar mucho el tema del pre-banking e investigar mucho más a los usuarios que poner tanto el énfasis en si algo es verdadero o falso cuando se vuelve cada vez más complejo desmentir algo con la evolución tecnológica que está teniendo la inteligencia artificial. Pero no todo es negativo, y te voy a pedir, Ana, que pases al siguiente slide. Y es qué oportunidades genera la inteligencia artificial al fact-checking. En primer lugar, el know-how que tenemos, por la experiencia lograda en casi 2 décadas del fact-checking, tenemos mucho conocimiento sobre método en base a fuentes y sobre el uso de herramientas tecnológicas. Bueno, hace un ratito les hablaba de que en los últimos días hubo avances en términos de Cinta ID y de C2PA, y que esto retoma mucho de lo que están haciendo las empresas de inteligencia artificial, retoma mucho del método de verificación de 8 pasos del método de fact-checking. Y esto tiene que ver, y está ocurriendo porque la inteligencia artificial no genera información confiable. Por otro lado, con la inteligencia artificial podemos reducir nuestros tiempos para desmentir en lo que yo llamo el impact peak de una desinformación, es en el momento en el cual la desinformación tiene su mayor auge, bueno, poder desmentir en ese momento para tener más impacto. Además, usándola bien y con supervisión, podemos liberar capacidad para dedicar el fact-checking a hacer más investigaciones complejas, eh, digamos, desquitarnos o quitarnos encima más lo rutinario. Y por último, quiero destacar que en momentos de desconfianza generalizada que estamos viviendo a nivel internacional en las instituciones, un momento como el que estamos viviendo, que también incluye a los medios y a las organizaciones de fact-checking, el crowdsourcing y la escucha continua sobre nuestros contenidos nos permite generar comunidad. Y en ese sentido, generar comunidad nos lleva a producir pertenencia, y la pertenencia nos puede conducir a generar confianza. Y creo que la confianza es hoy ese valor agregado que la inteligencia artificial no va a poder reemplazar, y es de la única manera que vamos a poder sobrevivir a la era de la inteligencia artificial. Y cierro entonces con esta última foto para contestarles el tema de la foto que les mostré al inicio. Ninguna de las dos fotos era verdadera, las dos fotos eran falsas, fueron generadas con inteligencia artificial.
Chequeado logró hablar con Higuaín y con diferentes fuentes para reconstruir que ese hecho no existió, o sea, Higuaín nunca se sacó esa foto. Eh, y hasta incluso pudimos hablar con el joven que aparece en la foto. Y sin embargo, ninguna herramienta de inteligencia artificial pudo asegurarnos que estas fotos estaban generadas con inteligencia artificial. Lo pasamos por todas las herramientas, Backstory, SynthID, todas, y ninguna arrojó un resultado contundente sobre el uso de la inteligencia artificial. Es decir, que gracias a las herramientas de fact-checking pudimos saber que ambas fotos de Wayne eran falsas. Y este es un claro ejemplo. Esta foto que les estoy mostrando acá es verdadera, ¿sí? Es una foto que nos dio Wayne y podemos, digamos, es un claro ejemplo de que el periodismo de verificación sigue siendo indispensable en la era de la inteligencia artificial. Bueno, eso es todo. No sé cómo fue con el tiempo, pero esos son mis 5 minutos. Está bien, Mati. Muchas gracias y ahí tenemos parte de un gran ejercicio que hiciste en tono mundialista. Un poco lo que decía, recojo un poco lo que decía Matías sobre cómo las herramientas no son suficientes, cómo el trabajo que llevamos haciendo tanto tiempo los pacheques sigue siendo necesario en este mundo. Y también cómo mirar cómo usar la IA para potenciar nuestro trabajo. Por eso creo que es tan importante la siguiente exposición, que es la de Jimena. Jimena, que viene desde Maldita a contarnos toda su experiencia. Jimé, es un gusto que estés acá. Hola a todos, hola a todas. Gracias Ana María y gracias a la Fundación Gabo por invitarnos a este rato. Veo que hay mucha gente, así que yo me voy a centrar mucho menos en lo que estamos viendo en las redacciones. Mi día a día no es estar en la redacción, es mucho más pensarlo desde el lado en cómo hacemos nuestro trabajo más eficiente con herramientas tecnológicas, con productos, etcétera. Y voy a centrar esto en 3 ilusiones, que básicamente es ideas preconcebidas que yo creo que tenemos todos los periodistas metidos en la cabeza de el mundo está yendo a peor o a mejor con la inteligencia artificial. Y el resumen de esto, antes de que empecemos, es que las noticias son buenas y malas casi al mismo tiempo. Si quieren, vamos a la primera ilusión. Básicamente, lo primero que pensamos es la inteligencia artificial nos puede ayudar a verificar. Y aquí quiero retomar un poco la idea que les dejó Mati. Ninguna herramienta fue capaz de identificar que esa foto había sido generada por inteligencia artificial. ¿Para qué sirve bien la inteligencia artificial? Sirve bien para poder detectar patrones, tendencias, para ver narrativas, para encontrar coincidencias entre cosas que a un cerebro humano a cantidades de escala de datos gigantes le podría parecer que no tienen relación entre sí. Entonces es súper útil para agrupar afirmaciones, para procesar cantidades de datos gigantes que un humano solo no podría hacer, y además eran cosas que ya podíamos hacer a menor escala, creo, yo que sé, los periodistas de datos, ingenieros, etcétera, pero que nos llevaban mucho tiempo. Esto ha acelerado los procesos y nos llevan menos tiempo ahora. ¿Para qué funciona? Pero con cautela. Para cosas como las que estaba diciendo Mati. Le metimos una imagen y ninguna herramienta fue capaz de detectar que estas eran falsas. En teoría, esto debería de mejorar. ¿Por qué? Porque en realidad la generación de imágenes, la generación de audios con inteligencia artificial va a partir de patrones. Lo que pasa es que parece que los modelos todavía no están absolutamente listos para darle la vuelta a esos patrones. Y por eso es que fallan tanto. Podemos usarlas, pero jamás vamos a poder creerles al 100%. Y luego, ¿qué no puede hacer? No puede tener evidencia, no tiene fuentes y lo más importante es no tiene juicios humanos. Entonces, podemos descartar por completo que la inteligencia artificial va a verificar. Esto que hace todo el mundo en Grok de Grok, esto es cierto, Grok no puede hacerlo. Un modelo de lenguaje natural, que es lo que está detrás de todas las herramientas que usamos, no es capaz de hacer inferencias sobre cosas que necesitan demasiada relación. Lo que pasó hoy en el día, en el contexto, la imagen, el contexto en el que se está compartiendo, por ejemplo, eso es una cosa que la herramienta de inteligencia artificial no tiene. Va a tener una imagen, va a tener un video, va a tener un texto, pero no sabe bajo qué contexto se está compartiendo. Entonces, intentemos no usar
las herramientas de inteligencia artificial para resolver problemas que siguen siendo problemas humanos, no problemas de patrones ni problemas de tendencias. Vamos a la siguiente. O sea, les pongo un ejemplo fácil que se me había ocurrido. Pedirle a la inteligencia artificial que verifique sería como pedirle una herramienta de corrección ortográfica que verifique si algo es un plagio o no. O sea, son herramientas que sirven para cosas distintas. La buena noticia de esto es que para algo nos sirve. Luego quería hablar un poco de la crisis que estamos teniendo todos con el zero click. Esto es un servicio, sí, todos los medios hemos perdido tráfico, hemos ganado en algunas otras cosas, y yo creo que todos tenemos una leve ilusión cuando pensamos que el periodismo es un servicio y que queremos que llegue a la gente, y tenemos esa pequeña ilusión de que las inteligencias artificiales que están en buscadores como Google al menos hagan que nuestro contenido llegue aunque no haya un clic en nuestra web. Pues esa ilusión no existe. Las IAs al día de hoy, al menos con el contenido de los fact-checkers, siguen siendo incapaces de entender nuestro contenido en la mayoría de los casos. Les voy a contar este caso muy rápido, que básicamente ven el primer screenshot. En teoría era un video de un hombre musulmán pegándole a mujeres. Cuando la gente empezó a preguntarle a Grok si ese video era real, Grok, en lugar de contestar si era real o no, básicamente se dedicó a decir que era un desfile o una manifestación en el que alguien iba poniendo disciplina. Luego, en algún momento, dijo que lo que se veía ahí era un pastor tradicional arreando ovejas. No era capaz ni siquiera de detectar qué era lo que se veía en el video. Pero esto empeoró. Cuando ibas a Google y le preguntabas sobre ese video, básicamente te decía, antes de que Maldita hubiera publicado absolutamente nada sobre ese video, que Maldita decía que era un bulo, que ese video era un bulo, y que para agregarle decía que eso no era violencia, que era un ritual tradicional musulmán. Nosotros no habíamos publicado nada. Luego nosotros publicamos. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que era un video generado por inteligencia artificial a partir de una foto real de Afganistán. Ninguna de las herramientas que usamos nos dejó detectar que eso era inteligencia artificial, y además todas las inteligencias artificiales que probamos en ese momento fallaban incluso en detectar, y lo que agregaban y lo que hacía peor es que atribuía una afirmación falsa a un medio, una cosa que no existía, que un medio nunca había dicho, estaba ahí, y estaba ahí para que cualquiera lo encontrara. Vamos a la siguiente, por favor. La siguiente es: la IA nos hizo más potentes y ahora le podemos seguir el ritmo a los malos. Como hablamos nosotros, en Maldita los malos son los desinformadores. Crear desinformación siempre ha sido barato, siempre ha tenido un coste casi cero. Era inventarse una mentira, ponerlo en una cartelita y vamos, tiramos. Inventarse una mentira y mandarlo en un grupo familiar, en WhatsApp. Esto sigue siendo así. ¿Qué pasa? Que la calidad de la desinformación que estamos viendo es cada vez mejor, porque no la está haciendo un humano con Paint, la está haciendo una herramienta de inteligencia artificial que incluso te puede crear páginas web llenas de mentiras. Entonces, ese coste sigue siendo casi cero, asumiendo que las herramientas de inteligencia artificial siguen siendo baratas, porque ya no es el caso. Y luego, desmentir esa desinformación sigue siendo igual de caro que siempre. Necesita una redacción con muchos periodistas, necesita tiempo, porque hay cosas sencillas como una cosa que puedes verificar con un dato, pero hay investigaciones que llevan meses, hay investigaciones que nunca vamos a lograr resolver, y esto nos lleva a una siguiente parte. Los periodistas, los fact-checkers, tenemos una minimísima parte de la responsabilidad de esto. No somos los únicos que tenemos que proteger la integridad de la información, no somos los únicos que tenemos que generar confianza, porque hay un problema gigante. El otro día me leía un estudio de una universidad en Barcelona que decía que habían entrevistado a 200 jóvenes y les habían enseñado imágenes reales y falsas para saber si esto era así. Lo hicieron a lo largo de muchos meses con distintos grupos. Resulta que el mayor problema no fue que no lograran identificar si era verdad o era falso, fue que se dieron cuenta de que había una rotura de la confianza. Ya no importaba si era verdad, para ellos todo era mentira, y el único momento en el que podían creer que algo era verdad era si se los contaba a alguien cercano. Si esa imagen se las mostraba a alguien a quien conocieran, ahí se caía la barrera. Pero en general esto trae como roturas en todo nuestro sistema. Y ese sistema
está alimentado por un montón de plataformas tecnológicas que no controlamos, que no sabemos en realidad cómo funcionan. Aquí hay algunos datos de algunos estudios relativamente recientes para que se hagan una idea. No es que el Google AI Overview falle tanto, pero resulta que le responde a tanta gente cada hora que hicieron una proyección y daban un cálculo de que da una respuesta incorrecta 10 millones de veces cada hora. O sea, además de la desinformación que ya están creando los malos intencionalmente, tenemos que lidiar con la desinformación que dan esas plataformas. Pero también hay actuaciones. Por ejemplo, el estudio este de NewsGuard básicamente decía que lo repitieron de un año al otro. Cada vez que se le preguntaba por noticias de actualidad a los diferentes, a Gemini, a ChatGPT, el año pasado el 18% de las respuestas, el 18% del tiempo las respuestas estaban mal. Este año el 35% de las respuestas sobre noticias actuales que daban esos modelos estaban mal. Y luego le agregamos, no hay actuación. Está X/Twitter, que resulta que en las elecciones europeas, en un estudio que hicimos, de todos los tweets que encontramos que tenían desinformación, solo el 15% de ellos tenían una nota de la comunidad. Entre las que no se muestran, que el sistema no es eficiente, que aunque tengan una nota de la comunidad, probablemente esa nota de la comunidad también sea incorrecta, ahí hay una gravedad absoluta. Y luego, a partir del cierre del programa de verificación de Meta en Estados Unidos, que significa que ya no hay correcciones de los fact-checkers en los posts que pone la gente en Estados Unidos, y eso lo reemplazaron por un sistema de notas de la comunidad, resulta que durante el primer semestre de 2025, cuando esto ya estaba implantado, solo se mostraron 900 notas a la comunidad. Solo imagínense de acuerdo a la proporción de lo que se puede publicar en Facebook en Estados Unidos. Y ese es el lindo escenario con el que estamos. Voy a ir muy, muy rápido a la siguiente. La buena noticia de todo esto, antes de dejarlos embajonados, es que, por ejemplo, desde el caso de Maldita, creemos que la IA nos está ayudando como infraestructura, una infraestructura que usamos a la interna, no para verificar, no para juzgar, no para quitar el criterio humano, sino para ver y analizar las grandes cantidades de datos que hemos acumulado en todos los años. Quédense con la memoria de este screenshot, porque básicamente, ¿qué hacemos? Todo está registrado en una base de datos gigante. En 2025, en abril del año pasado, tuvimos un apagón que igual vieron en las noticias, pero era la primera vez que en España se iba por completo la luz durante casi un día completo. En ese momento tuvimos una oleada de desinformación gigante. Logramos registrar 238 contenidos distintos que parecía que no tenían relación entre sí. No teníamos internet, no teníamos luz, tal. ¿Cómo íbamos a ser más eficientes? Si en lugar de desmentir cada contenido uno por uno, nos dábamos cuenta de que esto era una relación. Y resulta que esos 238 contenidos, en realidad lo que había eran 12 mensajes, que eran los que se estaban implantando, 12 narrativas. Logramos identificar de quién hablaban, en dónde hablaban, y logramos dar respuestas relativamente más rápido que si nos hubiéramos puesto contenido por contenido a hablar. Luego, si pueden pasar a la siguiente. Esto, por ejemplo, fue una captura de pantalla que saqué ayer. Saben, en España hay una crisis política. De toda la desinformación que nos está llegando, estas son las 6 narrativas más recurrentes que hemos tenido en los últimos días. Básicamente, todo lo que nos pregunta la gente en los últimos días está relacionado al partido de gobierno, al presidente y a los casos de corrupción. ¿Qué nos dice esto? Que es ahí donde tenemos que atajar, que es ahí donde está la desinformación, que además le interesa a nuestra comunidad y donde podemos ser útiles. A la siguiente. Por fin. Este es el resumen de para qué lo estamos usando. Lo estamos usando para clasificar a escala. Esa mini screenshot que ven ahí es una cosa que estamos haciendo con Full Fact, que básicamente ha procesado 100.000 posts de TikTok, YouTube e Instagram en los últimos meses en muchos idiomas y los agrupa en tendencias y narrativas a lo largo de los idiomas, y todos los fact-checkers europeos estamos trabajando sobre eso para ir un poco más rápido que la desinformación. Es un proyecto de pre-bunking, entonces la idea es detectamos y actuamos antes de que esto se convierta en desinformación. Tenemos una calificación de daño, etcétera, para saber sobre qué tenemos que actuar primero. Lo estamos usando para agrupar narrativas
lo estamos usando también para trabajar sobre nuestra memoria institucional. Hay muchas cosas que se pierden, la gente se va, no te acordás, etcétera. Estamos trabajando sobre nuestro archivo para alimentar nuestro contenido nuevo. Y lo que no estamos haciendo es verificar con IA. La IA, dentro de Maldita, no ha verificado nada. Y el mensaje que les quiero dejar antes de volver con Ana María es que creo que esto no es una carrera. O sea, no estamos peleando contra la IA, estamos intentando correr mejor con la IA, pero esto no lo vamos a ganar. Igual que nunca hemos ganado la lucha contra la desinformación, porque vamos a ritmos distintos. Así que eso, y te dejo, Ana María. Jimé, muchas gracias. Yo creo que también nos dejas muchos aprendizajes. Yo voy a hacer una contrapregunta de algo que creo que sería chévere aclararle a la gente. Cuando tú hablas del uso de la IA, voy a arrancar con la última. Cuando tú hablas del uso de la IA desde Maldita, y creo que los otros también podrían contestar luego, hablas de modelos de IA desarrollados por la misma Maldita o por la utilización de IA, porque cuando la gente habla de IA siempre piensa en ChatGPT, en Cloud, en Gemini, en estos que, en ese LM que ya están ahí. Pero yo sé que ustedes y las otras organizaciones que están aquí han trabajado en desarrollar sus propios modelos de IA. Sería chévere como contarle a la gente esos ejemplos que estabas mostrando, esa IA de cómo usar la IA, cómo la usaron desde Maldita, desde Fact Chequeado y desde Chequeado. Bueno, nosotros desde hace muchos años usamos los modelos comerciales. Desde hace algunos meses, básicamente lo que estamos haciendo es, no estamos desarrollando modelos desde cero. Estamos agarrando modelos abiertos que especializamos en las tareas que necesitamos que corran. Entonces, esto además también nos ha llevado a debates sobre el costo que tiene todo esto. O sea, todos aquí somos organizaciones muy pequeñas, independientes, etcétera, que esta infraestructura tenemos que pagarla. Y resulta que las empresas de IA básicamente lo que hicieron fue darnos la galletita y después decirnos que la galletita costaba 10 veces más. Y no podemos depender de eso. Entonces ahora nuestro debate está en usamos modelos abiertos a los que entrenamos y especializamos en las tareas que nosotros tenemos que hacer y internamente, por ejemplo, estamos teniendo un debate sobre incluso tener infraestructura física en lugar de usar la nube, que es otra cosa que está teniendo unos precios loquísimos. Vamos a intentar hacer una inversión y comprar nuestra propia infraestructura para que el esfuerzo que estamos haciendo desarrollando productos con IA no se muera en cuanto no podamos pagarlo y que la línea de cuando no podamos pagarlo está muy cerca. O sea, para que se hagan una idea, entre enero y ahora los modelos de Google han subido casi 12 veces de precio. Es imposible seguir manteniendo esto. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando pensamos en la IA nos va a solucionar algo, si es la IA dependiente de una cuenta que te llega cada mes. Gracias, Jimé. No sé si Lau o Matías quiere agregar algo. Sí, el tema de la infraestructura, a ver, primero Chequeado comenzó con el camino de la inteligencia artificial hace muchísimos años, desde la época que Lau era directora ejecutiva en Chequeado. Para quienes no saben, Lau fue directora ejecutiva muchísimos años en Chequeado. Eh, Eso permitió que Chequeado generara una infraestructura alrededor de todo lo que es Machine Learning, porque teníamos un desarrollo con Chequeabot, que es una herramienta que básicamente lo que hacía en sus primeros tiempos era barrer diferentes medios para encontrar, en base a ciertos parámetros, frases verificables. Hoy por hoy, Chequeado tiene un desarrollo propio que tiene que ver con, luego de haber creado un laboratorio de inteligencia artificial interno dentro de la organización, se generó un asistente de inteligencia artificial que estamos mejorando, pero que está sostenido en base a las facilidades que nos dan las empresas de inteligencia artificial, y estamos haciendo un camino, un recorrido muy parecido al que acaba de describir Jimé, de tener nuestra infraestructura propia, sobre todo porque nosotros hablamos esto de la soberanía tecnológica, ¿no? O sea, entregar la soberanía tecnológica de la organización a las empresas de inteligencia artificial sería no darnos cuenta que en el 2022 se anunció la inteligencia artificial, pero también se anunció que íbamos a tener dependencia si no creábamos nuestra propia infraestructura.
Hoy por hoy la usamos muchísimo en la tarea periodística. Sí, vale la pena aclarar que está todo atado a una política de inteligencia artificial que es cross de toda la organización, que está transparentada en la página web, donde básicamente está todo sujeto a supervisión humana y estamos desarrollando los protocolos específicos de cada área. Eh, y bueno, básicamente hoy también la estamos usando para el desarrollo de productos, eh, para programar, muchísimas cosas, pero todo atado a una política de inteligencia artificial. Yo agregaría, Ana María, que, bueno, muy en línea con lo que plantean Matías y Jimena, bueno, como decía Matías, en Chequeado empezamos a experimentar con IA antes de que sea como moderno o tendencia, porque empezamos a usarla en 2016 y creo que la posición de muchos de los medios independientes respecto de las empresas tecnológicas entonces era algo más naive, ¿no? No porque necesariamente no nos diéramos cuenta que las empresas tecnológicas eran empresas privadas que buscaran el lucro, sino porque la agenda de esas empresas incluía más compromiso político empresario con la integridad de la información. Yo digo que cualquier periodista desprevenido o que trataba de hacerse el distraído, si vio durante la asunción de Donald Trump a los CEOs de las empresas periodísticas aplaudiendo, tuvo que sacarse la ingenuidad, ¿no? Porque esa imagen para mí es suficientemente potente en que las empresas están diciéndole al mundo, estamos acá celebrando que no vamos a tener regulación o que no vamos a tener controles o que vamos a poder hacer con mucha más libertad lo que nos convenga para el negocio y no necesariamente ni para el interés público, ni para la democracia, ni para el acceso a la información de los ciudadanos. Entonces creo que también, si yo me pienso a mí misma cuando dirigía Chequeado y cuando dirijo Chequeado, mi relación con la tecnología es un poco diferente. No porque antes fuera absolutamente integrada, pero porque seguro antes era menos cautelosa que lo que soy ahora. Como les decía hace un rato, nosotros en Chequeado, una característica distintiva con la operación que Chequeado y Maldita como organizaciones fundadoras de Chequeado fuimos a probar a Estados Unidos es que armamos un proyecto colaborativo desde el inicio. Nosotros tenemos ahora casi 150 aliados, que son medios locales que trabajan en 27 estados de los Estados Unidos, u organizaciones que trabajan con hispanos, que reutilizan nuestro contenido, utilizan muchas veces nuestra infraestructura, nuestras capacidades, para ellos hacer mejor su trabajo. Y tenemos un programa actualmente en el que también participan los equipos de innovación de Chequeado de Maldita, que se llama Impulsa IA, que lo que busca es ayudar a estos medios. A veces son medios locales de 2, 3 personas, 4 personas, que todos están como subidos a esta idea que planteaba Jimena de hay que usar la IA, hay que ser más rápido. No, o sea, paren. O sea, lo que hay que ser es ser confiables, ¿no? Matías refería que a los jóvenes, o Jimé, no me acuerdo quién de los dos refirieron más o menos a lo mismo, pero distinto, de que la gente confía en aquel que se lo manda y es cercano, o no le importa si es verdad o mentira, pero sí quién se lo dice, ¿no? Entonces creo que cualquiera que haga periodismo, no solo periodismo de verificación, mi sugerencia sería: no se suman a la tendencia de que o usamos la IA intensamente o dejamos de tener sentido, sino al revés, o usamos la IA responsable e inteligentemente o perdemos el único valor que como periodistas y como medios tenemos, que es que la gente confíe en nosotros para ir a verificar o chequear algo. La tecnología específicamente que estamos usando en Chequeado utiliza, como dijo Jimena, modelos de las empresas, pero customizados y entrenados con bases cerradas.
y con los cuidados del caso. Una recomendación práctica, pero que creo que me llevo y vengo repitiendo últimamente. Yo estoy en el consejo consultivo de una organización que se llama Center for Democracy and Technology, que si no conocen se las recomiendo. Es un think tank que trabaja en políticas de tecnología. Es que seamos cuidadosos. Muchos de los medios más vulnerables utilizan modelos abiertos de inteligencia artificial, están dejando ahí un montón de datos y marcas. En el contexto de Estados Unidos inmigrantes eso es peligroso. Entonces una recomendación de política para muchas organizaciones en lugares sensibles es si no utilizan modelos pagos de inteligencia artificial en su trabajo, mi recomendación es no lo usen. Y puede sonar muy tajante, pero hoy yo no tengo una mejor sugerencia que esa. Muchas gracias, Lau. Pues yo creo que con todas estas reflexiones, yo estoy viendo en el chat, hay varias preguntas. Quiero recordarles y pedirles que queda más fácil después para intentar hacer la gran mayoría de las que lleguen, que hay un botón como están los mensajes para que puedan enviar directamente las preguntas. No en el chat del seminario, sino hay un botón especial para preguntas. Ahí creo que podemos verlos y ya dentro de pocos minutos vamos a empezar, porque creo que la gente quiere conocer mucho. Yo quería cerrar con algo y es regresar al inicio. Bueno, Laura tiene toda la experiencia y Matías, que fue el primer medio de fact-checking en América Latina, en español. Cuando empezamos esto, empezamos hablando mucho de discurso público, de verificando lo que decían los candidatos, los políticos, los gobernantes. En 2016, hace algunos años, el término fake news se hizo muy, muy potente y muy conocido. Nosotros preferimos llamarlo desinformación. Y ahora, pues, estamos hablando de desinformación con inteligencia artificial por todos los lados. Pero yo creo que tampoco se nos puede olvidar que sigue circulando la vieja desinformación, la desinformación que empezamos hace muchos años. Quería preguntarles, ¿qué se conserva de la antigua desinformación, de la información que no es creada con IA? ¿Qué sigue pasando? ¿Qué se sigue viendo de esos temas? No sé quién quiera arrancar. Yo diría que los ejemplos que yo traje son de la desinformación vieja, solo que está reempaquetada. Pero en América Latina tenemos muchos ejemplos de desinformación desde el poder, que si uno piensa en el derecho a la información de los ciudadanos es probablemente la más difícil de contrarrestar, no porque no importen las mentiras que vengan desde el sector privado, sino porque la acumulación del poder estatal más la mentira desequilibra mucho el debate, ¿no? La utilización de los recursos públicos para la mentira es una problemática que en la región tristemente conocemos, pero los ejemplos que yo traía de uso desde la Casa Blanca de desinformación de inteligencia artificial, la inteligencia artificial es el instrumento, pero en realidad es la misma desinformación que cuando Matías empezó en Chequeado en 2010 o 2011. 2010, exactamente, hace ya 16 años, ¿no? Se enfrentaba, ¿no? Es alguien que desde el poder quiere engañar para aumentar su poder o para conseguir un voto o para... en ese sentido creo que hay muchísimas cosas. Nosotros veníamos diciendo en 2024, todos deben haber leído que con todas las elecciones que había en el mundo se esperaba como la revolución de la IA en la desinformación, y nosotros los verificadores lo que planteamos es, no, la IA en el 2024 no revolucionó la desinformación, no llegó entonces. Bueno, puede ser que ahora en 2026, en estas primarias de noviembre en Estados Unidos, tengamos muchísimo volumen de desinformación. Ahora, las narrativas desinformantes, esas de las que hablaba Jime, esas que Matías dice que en Chequeado están tratando de investigar y que estamos tratando de investigar en Chequeado, no cambiaron por la IA. Lo que la IA hace es democratizar y abaratar los costos para que mercenarios digitales no tan estructurados como los de antes también puedan ser parte de este negocio. Pero
pero hay muchas cuestiones de la mentira institucionalizada que con IA o sin IA siguen muy parecidas. Gracias, Lau. Mati o Jime, ¿quieren agregar algo? Sí, yo creo, acá estoy, en la cajita de preguntas aparecen cosas muy interesantes. No sé si, o quiero atar lo que decías con algo que está preguntando alguien que se llama Dylan Resnick, que dice, ¿creen que tiene sentido combatir la desinformación sin luchar contra las cámaras de eco algorítmicas? Más teniendo en cuenta lo que contaban del nihilismo frente a la verdad. ¿Cómo sale de esta encrucijada? Bueno, me parece que Mati, se te está escuchando muy bajito. ahí, Sí, pues, ahora, ya mejor. ahora, ¿me escuchan bien? Eh, Creo que nosotros en Chequeado vemos una continuidad de varias narrativas desinformantes, varias, o sea, seguimos viendo líneas de desinformación relacionadas con migración, con, digamos, estigmatizar mujeres y con un montón de cosas que veíamos antes de la inteligencia artificial. Lo que sí creo es que hay que investigar cada vez más a las plataformas, en qué hacen ante esta situación. Sobre todo, me parece que al menos lo que yo veo que la industria está haciendo, yo hace unos días me tocó participar del One Infra que se hizo en Bogotá y veo a los medios de comunicación como en tres ejes, ¿no? En tres posiciones. Algunos están planteando en hacerle juicio a las empresas de inteligencia artificial por la propiedad intelectual. Otros están planteando en hacer acuerdos con empresas que no te permitan que usen tu contenido para los modelos de inteligencia artificial. Y en tercer lugar están los que quieren investigar a las empresas, si respetan sus normas de la comunidad, si básicamente permiten que dentro de esas plataformas existan agentes que se aprovechan de la IA para cometer delitos. Eh, y sobre todo, esas cosas son las que yo creo que van a ser el valor agregado. Hace algunos meses había una editora que hablaba de hay que encontrar ese 5% que nos caracterice a nosotros para que la IA no lo reemplace. Entonces, ese tipo de cosas, y creo que es el tercer eje, que es generar valor agregado en el tipo de periodismo que hacemos, nos va a permitir investigar a las empresas, investigar las cámaras de eco algorítmicas, investigar quiénes son los que se aprovechan de esta nueva tecnología, y creo que nosotros tenemos que ir por ahí. Gracias. Jime, no sé si quiera cerrar No, si quieres o damos salta a la paso. Listo, siguiente, yo sí. voy a darle paso a Laura porque creo que quiere hacer una contraexplicación porque siento que se entendió, que algunas personas entendieron que Laura quiso decir que no había desinformación, que no hubo desinformación creada con ella en el 2024, cosa que sí ha habido. Lo que pasa es que siento que si ustedes ven muchas de esas desinformaciones son las mismas tácticas pero potenciadas con IA. Entonces, fotos alteradas con inteligencia artificial que antes eran alteradas por personas expertas que las alteraban, eh, mmm, videos alterados que ahora se alteran más fácilmente y democratizan quién puede crear desinformación que era un poco más complicada para personas que no manejábamos algunas herramientas especiales de Photoshop y de otras imágenes. Creo que eso era lo que quería, pero le doy paso a Laura si quiere agregar algo más. No, pero creo que hay un montón de preguntas. Yo creo que le contesté en el chat, no sé el nombre de AB, pero era centralmente lo que vos planteabas. Yo lo que quise decir es, muchos esperábamos que en el 2024 la desinformación como que se diera totalmente vuelta y que nos encontráramos con un escenario absolutamente desconocido. Y como decía Jimena hace un rato, el know-how que tenemos de todos estos años todavía es pertinente en la era de la desinformación de IA. Lo que la IA hizo es democratizar el acceso para nuevos malos, usando los términos que usa Maldita, de los bad actors o los actores desinformantes, pero por ahora, no digo que no vaya a pasar,
no tenemos narrativas que nos sorprenden especialmente o lógicas. Lo que hay es sí, más segmentación, más efectividad en la distribución, probablemente más velocidad de algunos actores, pero tenemos los antídotos a veces de que nosotros, una vez que identificamos uno, ahora somos capaces, usando una herramienta, por ejemplo, en TikTok, de detectar todos los videos iguales a eso mucho más rápido que hace unos años. Que las plataformas después hagan algo con lo que nosotros le decimos es otra cuestión, pero digo, nuestra capacidad de detectarlo existe, y eso es lo que quise decir. Gracias, Lau. Dijiste una palabra mágica que va a dar paso a las preguntas, las plataformas. Creo que es importante también hablar de la responsabilidad de las plataformas, desde las plataformas de inteligencia artificial, de los LLM, hasta las plataformas de las redes sociales. Aquí voy a hacer una pregunta de una de las personas que están conectadas, y es: ¿cuáles han sido las acciones de las plataformas cuando reportan contenido, cuentas o redes de desinformación? ¿Las bloquean, las eliminas, hacen shadow ban? ¿Cuál es la fórmula para generar suficiente información verificada para cambiar una narrativa desinformativa que difunde un chatbot? Creo que con esta pregunta podemos también meter el tema de las plataformas, Yo que creo es que muy hay importante. creo que esa respuesta es hiper compleja, pero si yo tuviera que elegir por el tema de orden de tiempo, le dejaría que Jime cuente el ejemplo. No sé cuántos vieron la última investigación que publicó Maldita, bueno, y lo que les pasó a ellos con el reporting de esa investigación. No quiero espolear, Jime, pero les parece bien que es un buen ejemplo de cuando no necesariamente funcionan las cosas como nos gustarían. Esta pregunta básicamente se resume en un bajón de la ilusión que podamos tener sobre cualquier sistema de regulación o cualquier cambio en estos tecnócratas, o sea, los tecnomillonarios estos extraños que tenemos ahora, o sea, y se resume en la foto que mencionaba Laura el día de la toma de posesión de Trump, o hay una foto luego cuando van todos a cenar a la Casa Blanca con Trump y están ahí abrazándolo, que es bastante gráfica de esto. O sea, esta lucha ya no tiene que ver con ay, si las plataformas toman medidas, es que esta lucha tiene que ver ahora con decisiones geopolíticas. Digamos, Maldita está en un lugar relativamente privilegiado. La Unión Europea ha intentado regular contra esas grandes plataformas de inteligencia artificial, contra las redes sociales. Twitter tiene una multa de millones y millones de euros que no ha pagado, por cierto, por la que incluso el vicepresidente de Estados Unidos amenazó a la Unión Europea con irse de la OTAN si hacían efectiva esa multa. Esto básicamente lo que nos dice es no van a tomar medidas, no las están tomando. Por ejemplo, Instagram cree que salvó al mundo poniendo un botón en el que si alguien sube una imagen y pone fue generada con IA, ya es suficiente para que todo el mundo sepa que aquello es real. Que, o sea, están creando ecosistemas que no son sanos, que no funcionan y que no toman medidas. O sea, para que se hagan una idea, que esto en realidad no tiene que ver con IA, que era lo que hacía referencia Laura hace un momento. La semana pasada publicamos una investigación en la que nuestro equipo detectó 1.500 pedófilos circulando en TikTok, que básicamente usaban los mismos códigos, los mismos emojis, que luego saltaban a Telegram y a otra plataforma que se llama Sagni, que es el lugar donde hacen muchas cosas malas. Vendían pornografía, intercambiaban pornografía infantil, material de abuso infantil. Esto se le reportó a TikTok incluso antes de que publicáramos. Al día de hoy, una semana después, seguimos esperando una respuesta. Esta es la segunda parte de una investigación que ya había empezado, donde además fuimos capaces de decirles, no, o sea, no les entregamos los usuarios, pero les dijimos, nosotros reportamos todo el contenido que vimos a través de sus mecanismos, a través de los mecanismos europeos con estas cuentas. Al día de hoy no han sido capaces de encontrar nuestros reportes. Y esto fue hace meses. Entonces, básicamente, los mecanismos están hechos
para seguir jugando con nosotros, para seguir priorizando las emociones, para seguir priorizando el contenido generado con inteligencia artificial, para que juguemos con el algoritmo, porque lo único que quieren es que compartamos y que estemos todos adictos y conectados todo el día, porque de eso viven, de la publicidad que nos ponen por estar ahí conectados. Voy a conectar, Jimé, esta pregunta, esto que acabas de contar con una de las preguntas que está. Más allá de las narrativas, dice Juan Piero, ¿la IA que usa les permite reconocer autores detrás de las operaciones de desinformación? La respuesta es no, pero contémosles un poquito. Bueno, yo puedo ir, pero la IA no nos permite identificar actores. Venimos hace años, bueno, Mati, si querés hacerlo, venimos hace años trabajando los que trabajamos en desinformación, en no enfocarnos en piezas específicas, sino en narrativas y en actores o redes de actores. Ese es trabajo que utiliza todos los skills de los fact-checkers y todos los skills del periodismo de investigación más tradicional. O sea, más tradicional porque implica chequear fuentes, llamar personas, utilizar herramientas tecnológicas disponibles y muchísimas estrategias combinadas. Preguntarle a la IA quién difundió esto no va a traerte una red desinformante, ¿no? Creo que en la región, bueno, lo dejo a Mati, pero si no lo siguen, en la región está haciendo un trabajo bien interesante, Cazadores de Fake News, con redes desinformantes. Nosotros justamente esta semana republicamos en fact-chequeado una investigación de ellos que muestra cómo se armó una red de falsos noticieros en YouTube, básicamente para presentar al nuevo gobierno de Venezuela como un gobierno nuevo o neutral o no necesariamente vinculado con Maduro, cuando es un gobierno que en casi todos las personas tiene a los mismos protagonistas, ¿no? Que hay un cambio de personas, pero no de nada, de lógicas. Mati, ¿tú? Nosotros... ¿Vas a decir algo que alcanzaste? Sí. La verdad es que estamos trabajando mucho en identificar a los usuarios que promueven desinformación utilizando inteligencia artificial. Eh, Nuestra unidad de verificación está volcada a esta prioridad. Sobre todo por lo que les contaba en la charla de que hoy por hoy hay muchas personas que no se preguntan si algo es verdadero o falso. Pasa mucho con los jóvenes, donde te dicen esto es falso, no me importa si vos me decís que es verdadero o esto es verdadero, aunque vos me digas que es falso. Eh, pero sí les interesa el quién, ¿no? El quién. Y en ese quién es importantísimo. Nosotros estamos usando herramientas como Brandwatch para trabajar mucho eh, cómo se conectan, o sea, lo que estamos haciendo es identificar actores que están creando desinformación y con esa herramienta estamos viendo la conversación que generan. Al mismo tiempo estamos utilizando una herramienta interna que en unos meses vamos a comunicar, que también nos permite entender la conversación que está habiendo sobre diferentes desinformaciones. Eh, y lo que vemos es que cada vez es más importante contarle a las personas la cocina de un proceso de verificación. Es decir, lo que vemos es que genera mucha confianza contarle a la gente cómo hacemos lo que hacemos. La transparencia radical contribuye a mucho a que confíen en nosotros y en ese sentido estamos fomentando mucho eso y también contando cuando la IA no te ayuda, ese tipo de cosas nos resultan muy bien. Lau. Sí, solo sumaría que nosotros en Fachequeado estuvimos siendo parte de un grupo de medios haciendo algunas pruebas con audiencia por esta mención de Mati de transparencia radical, que siempre fue como mi posición en casi todas las cosas. Las audiencias no quieren que los periodistas usemos IA. Y decirle a las audiencias cada pieza, cada vez que usamos IA, hace que la gente confíe un poquito menos en nosotros.
Si no lo siguieron, les recomiendo mucho. Justo el lunes de la semana que viene se publica una actualización de la nueva encuesta que hizo la organización Trusting News, que viene trabajando específicamente esto, en recomendaciones, no de cómo no ser transparente con la audiencia sobre el uso de la IA, no estoy para nada abogando esto, pero sí estoy planteando el que tenemos que ser cuidadosos en cómo le explicamos a las audiencias cuando utilizamos IA, porque el deseo de las comunidades, al menos de las que atendemos en los Estados Unidos nosotros, es que no la usemos. O sea, ellos no necesariamente quieren que los periodistas, o sea, no entienden esto de que no hay modelo de periodismo sustentable si nosotros no logramos ser más eficientes o más rápidos produciendo. Lo que preferirían es que siempre haya un humano confirmándolo todo. Entonces nada, si no conocen ese trabajo, se los recomiendo. No trabajan solamente ellos en Estados Unidos, tienen algunos trabajos hechos en Brasil con el medio Nexo y con algunos otros medios, así que nada, hay un llamado de atención por ahí a que miremos cómo le comunicamos a las audiencias, no solo nuestras políticas, sino en nuestros usos cotidianos de la IA. Gracias, Lau. Voy a resumir algunas de las preguntas que creo que tienen la misma esencia, y es sobre cuál es la inversión mínima para desarrollar sistemas de IA propio, para que garanticen cierto grado de independencia. Ahí hablamos con Jimena, que es la del billete. Cierto grado de independencia, puesto la uno con otra, porque pues creen que es complicado, pero también la gente quiere saber un poco sobre si es un procedimiento válido hacer una verificación con herramientas como Perplexity, encontrar la fuente de la información usando la IA, Grok, Perplexity, Google Imágenes, y a partir de ahí hacer la verificación. Uno de estas dos preguntas, ¿qué recomiendan? Si quieren, vamos. Yo voy a dime la del dinero. Parte de la infraestructura. A ver, yo no sé, no les puedo dar un número. Básicamente creo que lo más caro de todo lo que hacemos siempre es la gente. O sea, no es que porque yo fui y le pregunté al ChatGPT, me puedo montarme mi propia infraestructura y puedo dejar de depender de ChatGPT. No, o sea, esto requiere un equipo especializado. O sea, para que se hagan una idea, el equipo de ingeniería de Maldita, que es una diseñadora y 8 ingenieros, o sea, podemos a escala así. O sea, no podríamos decir, yo qué sé, vamos a montar la infraestructura que necesita el New York Times. Es imposible. Tenemos que decidir para qué y a muy pequeña escala. Luego esto tiene muchas partes. Junto con la gente, tiene que haber gente especializada en saber usar modelos abiertos, tiene que saber entrenarlos. Entrenar una IA no es tan sencillo como parece. Lo que nosotros llamamos nuestro ingeniero de IA no es un ingeniero, es una persona que estudió lenguaje. O sea, básicamente está especializado en literatura y lenguaje y filosofía, y a partir de ahí se volvió una persona técnica. Es así como suele ser el camino de una persona que logra llegar a entrenar modelos de IA, porque tenemos que entender cómo hablamos, tenemos que entender cómo funciona la gente para dar instrucciones. Las IAs no son autosuficientes, aunque nosotros lo pensemos así. Luego hay una parte de infraestructura física. La infraestructura física requiere un montón de cosas que ni siquiera hay que pensarlo. O sea, para empezar, cada vez es más cara. Si abren Twitter, no sé cómo esté su algoritmo, pero está todo el mundo hablando de que cada vez es más cara, porque todas las megaempresas están construyendo megacentros de datos con muchas dudas sobre el consumo de agua, el consumo energético, etcétera. Pero no es solo eso. No estamos produciendo como planeta chips a la necesidad, al ritmo que los estamos necesitando. Eso hace que cualquier computadora que ustedes se compren mañana sea más cara todo el tiempo. Y luego se tienen que preguntar cosas como, conseguir la gente, puedo pagar la infraestructura física. La infraestructura física necesita un espacio sin humedad a 24 grados centígrados, en el que tiene que estar instalada, conectada a electricidad, sin apagones permanentemente para que no se arruine, sistemas de internet súper estables. O sea,
no es así de fácil como suena. Lo que decía Laura, por ejemplo, que creo que hubo confusiones por lo que leí en el chat de no usen sistemas públicos, a lo que se refería es que si van a usar la IA, como mínimo hagan una cuenta de ChatGPT pagada o una cuenta de Claude pagada. Si usan las cuentas gratuitas, hay una anotación ahí abajito que básicamente dice que todos los datos que le están subiendo se pueden usar para reentrenar modelos. Eso quiere decir que ustedes nunca van a saber esos datos para qué se están usando. Cuando pagas una cuenta, como mínimo te está diciendo que todo lo que está en tu entorno se va a mantener en tu entorno, y no voy a poner las manos al fuego por ninguna de esas empresas. En teoría, solo lo sabes tú, pero no lo sabemos en realidad. Pero por lo menos tener esa barrera es importante. Quería sumar, Ana, a lo que dice Jime, que tampoco podría dar una cifra de cuánto nos cuesta a nosotros generar esta infraestructura, pero sí me parece interesante contarles a todos en la audiencia que hace poco el Pulitzer Center publicó una investigación de cómo se están expandiendo los data centers y los mega data centers alrededor del mundo, porque en Estados Unidos y en China ya están saturados en términos de espacio, y hay una política de expansión de mega data centers, ¿no? Y los países de América Latina estamos empezando a recibir inversiones y estamos empezando a ver regímenes de inversión eh, que, bueno, se están promoviendo. Entonces me parece interesante también investigar, además de poder ser autosuficientes, me parece interesante investigar qué va a pasar con la instalación de estos data centers en términos de regulación, en términos ambientales, en términos laborales, porque en los próximos años, si esto continúa así, vamos a ver una invasión de mega data centers en todos los países periféricos que no tengan que no hayan desarrollado en primer momento una infraestructura comercial. Así que en Chequeado estamos investigando la instalación de data centers en la Patagonia, producto de una política que está promoviendo Javier Milei en el país. Y ayer el gobierno acaba de enviar un proyecto de regulación, en realidad de estimulación fiscal de los data centers en Argentina, que se llama Super Rigi. Y bueno, me parece que también es importante investigar eso, ¿no? La infraestructura que está detrás de la IA comercial. Yo quiero, perdón Ana, yo quiero traer algo de optimismo. No porque me toque por la edad traer el optimismo necesariamente, sino porque de verdad lo creo. O sea, Farchequeado no es una organización con ingenieros ni de lengua ni de datos, y sin embargo el año pasado logramos ser finalistas como Small Newsroom en excelencia en uso de IA. Gracias a que nos asociamos con una empresa como Botalite, con la que pudimos hacer chat migrante. O sea, yo lo que quiero plantearles a los que nos están viendo o los que están participando de este seminario es: si son redacciones pequeñas y no tienen equipo de ingeniería, no quiere decir que no pueden usar ni tener productos con buenos desarrollos responsables y cuidadosos de la gente a la que estén sirviendo. O sea, lo que hay que hacer es alianzas y colaborar, y ese es un poco mi mantra desde el día 1 que empecé en Chequeado. Hay un montón de cosas que hacemos bien y un montón de cosas que hay otros que hacen mejor, y eso fue y sigue siendo para mí la clave. La inversión que hicimos nosotros en Chat Migrante no fue una inversión enorme. Ganamos un grant, si no me equivoco, de algo así como $20.000 en total, y desarrollamos un producto que, insisto, llegó a ser reconocido en un mercado como el norteamericano, donde por ahí otros invirtieron 5, 10, 25 o 30 veces más. Es cierto que solo pudimos desarrollar ese producto porque hay una empresa que está dispuesta a experimentar, a invertir en infraestructura y a trabajar en esto para nosotros. Pero bueno, a veces hay que encontrar como la pareja o el compañero para lo que estemos haciendo. Mi recomendación o mi experiencia a todos es:
yo nunca fui o no soy tecnológica y sin embargo cuando en Chequeado en 2016 empezamos a desarrollar el Chequeabot, surgió por una necesidad. O sea, nosotros nos dimos cuenta en 2016 con el equipo que Matías ya lideraba, que teníamos que ser más rápidos, que este HIP que mencionaba Matías de hay que reaccionar cuando la curva de la desinformación esté arriba, no nos alcanzaba con los humanos haciéndolo. Entonces, creo que sigue teniendo sentido que nosotros, tengamos o no equipos de desarrollo, seamos aquellos que identifiquemos cuáles son los problemas que de verdad necesitamos solucionar y que necesitan ayuda de la tecnología y que toquemos las puertas necesarias para poder hacer esos productos para ofrecérselos a nuestras audiencias. O sea, no quiero que se vayan de acá, al menos no de mí, con una posición de rechacen la IA. No. Yo voy a sumar a lo que estás diciendo, Grau. Es que creo que es eso y creo que es un giro que todos tenemos que dar y que además tenemos que asumir como un poco lo que decía Mati. ¿Para qué somos buenos? Para hacer el periodismo que nos enseñaron. Y hay una cosa que tenemos que ser clara, o sea, estas herramientas potencian nuestro potencial ya existente, no nos reemplazan porque además mientras más IA haya en todas partes, más valioso va a ser los procesos tradicionales porque somos una posición de confianza, pero no podemos pelearnos contra ello. O sea, yo estoy absolutamente segura que el ritmo de producción que está teniendo nuestro equipo en productos no lo tendríamos si no hubiera eso. El ritmo de producción que estamos teniendo en investigaciones probablemente no existiría si no hubiéramos desarrollado otros productos tecnológicos que liberaran esas tareas de todos los días. Yo, siendo parte del equipo directivo de Maldita, prefiero 1000 veces tener a un periodista haciendo una investigación, pensando, siendo creativo, teniendo ideas, que viendo si una imagen es igual que otra para ponerla junta en una base de datos. Si eso lo puede hacer una IA, pues vamos a ello. Y es lo que dice Lau, o sea, no todo significa tenemos que desarrollar de cero y tenemos que construir de cero y tenemos que invertir muchísimo dinero. Hay empresas éticas haciendo esto, hay empresas que quieren colaborar y hay ideas que ya existen y solo implica que nosotros reutilicemos esas cosas que ya están ahí afuera y que están a precio de mercado. O sea, vale con hacer una investigación un poquito. Y el único paréntesis es que tengan mucho cuidado porque se están creando empresas a un ritmo loquísimo que dicen que hacen una cosa que finalmente no la hacen, pero luego no nos queda de otra que adaptarnos y usarlo para mejorar en lo que hacemos, no para reemplazarnos, que no sea nunca el caso. Y eso, ahí había una pregunta de ¿qué pasa si nos reemplazan y van a morir las empresas periodísticas? No, estamos yendo hacia un cambio de mercado como cuando pasamos del papel al internet y ahora sí, probablemente tengamos que buscar otras formas de sostenernos porque los medios que vivían del clickbait, porque tenían publicidad, etcétera, se van a tener que reconvertir porque hacían artículos para el SEO y el SEO y esos artículos ahora se los come la IA, pero todos los demás podemos. Pero en estas vueltas creo, o sea, nosotros, por ejemplo, de acá a fin de año en Fact Chequeado, tenemos 20 eventos comunitarios. Y ustedes dirán, ¿y por qué me trae esto ahora? Bueno, porque justamente, o sea, lo que la gente nos está pidiendo es eso, es quiero conocer, esto que decía Matías, explícame cómo lo haces, mostrame quién sos, mostrame desde dónde me hablas. Quiero saber para terminar de creerte, ¿no? Entonces ahí, ¿eso nos va a reemplazar la IA? No. O sea, lo que vamos a tener probablemente que repensar es dónde invertimos nuestros recursos, dónde es más estratégico hoy invertir nuestros recursos. Jimé decía, yo prefiero al periodista investigando que haciendo el copy-paste de dónde funciona. Yo también, yo lo prefiero conectando con la audiencia y yendo a escuchar qué es lo que necesita. Y esa no era la estrategia cuando Fact Chequeado empezó como piloto en el 2022, pero la curva de la IA nos está llevando en algún sentido a otra vez volver a los orígenes y seguir adaptando. Yo digo que aunque los tecnócratas nos quieran convencer de que la gente quiere basura, no, la gente necesita información para tomar decisiones. O sea, en Estados Unidos
buena o mala información significaba que una persona la llevaran presa a un país que no era el suyo. Entonces, sí, información necesita y necesitará siempre, y nosotros para eso estamos, para traer algo de optimismo. Gracias, Lau. Ya voy cerrando. Pues quiero recordar algo, y es que detrás de la IA también están los humanos. Detrás de la IA hay personas. La IA fue creada por personas, que hay personas que la nutren. La información generada con nuestros sesgos fue la que nutrió la IA. Por eso también es importante recordar eso. Y la IA no generó solo la desinformación, sino que la potenció. Y nosotros los fact-checkers también somos humanos y somos unas herramientas. Y lo que dice Laura de volver al origen, creo que es algo de lo que muchos estamos debatiendo. Yo, antes de despedir, quiero pues decirles que esto es una serie de seminarios, de charlas. Esta es la primera charla que esperamos antojarlos para que vuelvan con otros invitados en los próximos meses. Cada mes tendrá una charla. La próxima vamos a hablar un poco de algunas preguntas que quedaron faltando, como las cámaras de eco, y todos esos temas va para la segunda charla. Ya no puedo hacer todas las preguntas que quedaron faltando, pero espero a ver que los asistentes pudieran haber sentido que se respondió la mayoría de ellas. Les doy las gracias, y también les voy a hacer una recomendación muy importante. No sé si Daniel me puede ayudar con la encuesta. Quiero que llenen, que tengan pendiente esta encuesta que va a salir en pantalla. Dani o alguien de la Fundación Gao, para que puedan ver como la encuesta que les pedimos que llene de retroalimentación de esta serie de seminarios web. Aquí está la encuesta. Encuesta de desinformación sin filtro. Nosotros no podemos votar, pero los invito a ustedes a que voten. No se les quita más de 2 minutos. Ahí va saliendo, la gente va votando, ¿o cómo es, Daniel? Y la gente va votando y aquí vamos viendo cómo van respondiendo. Listo, entonces los últimos 2 minutos para ya dar un cierre a esta encuesta. Tú me dices cuándo terminamos, cuándo cerramos, mientras van votando. No sé si quieren hacer una corta reflexión cada uno de ustedes mientras ellos van votando, ya para cerrar, porque estamos pasados 1 minuto, menos de 1 minuto por persona. Lau, Jimena y Matías. Yo dejaría primero a Mati, porque Laura y yo ya le dimos el toque optimista aquí, así que Mati cierre. Pero Mati no va a dar toque pesimista, Mati es un optimista. No, sí, la verdad es que justamente hace unos días me preguntaban sobre el tema de si soy optimista o pesimista ante esta situación. Yo soy optimista en el sentido de que lo que mueve al ser humano en su día a día, y también en lo periodístico, es la curiosidad. Entonces, siempre la curiosidad con el uso de la tecnología va a seguir existiendo, y la curiosidad siempre tiene que estar, digamos, respondida con algo que a mí me valide o no me valide lo que yo estoy pensando. En un momento eran las verificaciones, hoy siento que es más que me cuentes quién sos, qué transparente sos, cómo lo haces, y quién desinforma. Y me parece que la inteligencia artificial es una herramienta más, como otras. Los procesos desinformantes van a seguir existiendo. Eh, Nosotros, como fact-checkers y como periodistas en general, tenemos que saber bien qué está pasando en la industria para ver cómo nos posicionamos. E insisto con esto, el valor agregado que tenemos es, como decía Lau hace un ratito, donde tenemos que poner los recursos, porque hoy nosotros podríamos convertirnos y dedicarnos a hacer contenido fácil con inteligencia artificial, para ver si empezamos a aparecer en Google AI Overviews, y no hacemos eso. No hacemos eso porque no es nuestra misión, no es nuestro trabajo, no queremos eso, y aparte, sobre todo, y con esto termino, me parece que tenemos que buscar tener impacto con incidencia en la realidad, para que después, cuando nos pregunten qué cambio está generando la realidad con tu trabajo de periodismo de verificación, en el caso del chequeado, periodismo de verificación, educación y tecnología cívica, podamos mostrar impactos reales.
Bueno, pues muchas gracias. Creo que ya con esa reflexión de Mati cerramos. Ile, no sé si quieras despedir. Por mi parte les digo que fue un placer volverlos a ver, Mati, Laura y Jime. Y pues a ustedes también gracias por los mensajes, por las preguntas. Eh, y estamos en esta serie de seminarios que creo que va a ser un aprendizaje para todos y todas. Ile. Muchísimas gracias, Ana María, Laura, Matías, Jimena. Todos sus aportes fueron súper valiosos y sé que todas las personas que están conectadas aquí los apreciaron mucho. Les recordamos que tenemos otro seminario web, como les decía Ana María, en este ciclo de desinformación sin filtro, donde conoceremos cómo se propaga la desinformación, cómo influyen las narrativas, las emociones dentro de la desinformación, las herramientas, que también vi preguntas sobre herramientas, también lo vamos a ver en un tercer seminario web, y cómo investigar a los desinformadores y cómo funciona la desinformación en contextos críticos. La hora es la misma, esta misma que manejamos, 1 hora y media, de 10 de la mañana a 11:30 de la mañana, hora de Colombia. Dentro de las redes sociales de la Fundación Gabo podrán ver un recordatorio de cada sesión, y para quienes están consultando si pueden acceder a las sesiones después, al finalizar el ciclo compartiremos las grabaciones de estas sesiones. Muchísimas gracias y que tengan un feliz resto del día. Gracias, chao.